tardes, ingeniero Carlos Yungo. Me presento, soy Claudia Peñalosa de la carrera de Operaciones Mineras. Bueno, empezaré esta breve presentación hablando sobre las propiedades más importantes de los explosivos. Empezaré hablando un poco sobre la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la facilidad que tiene un explosivo para ser detonado, donde este explosivo puede ir colocado dentro de un detonador, de un cordón detonante o de algún multiplicador. Ahora, por lo tanto, podemos decir que un explosivo es muy sensible cuando se detona sin dificultades al detonador y a la onda explosiva que se produzca en sus cercanías. Un explosivo insensible es todo lo contrario a lo que acabamos de mencionar. Entonces, que un explosivo sea más o menos sensible depende de muchos factores. Dentro de ellos, los más importantes son la composición molecular, la densidad, el confinamiento, el tratamiento recibido, el tamaño de distorsión de sus cristales y el incremento de temperatura, que son los más importantes. Ahora, tenemos otro tipo de concepto que se ha llevado a partir de los años debido a la gran cantidad de experimentos realizados en los laboratorios, donde se realiza la sensibilidad del detonador, la sensibilidad a la onda explosiva, la sensibilidad al choque y la sensibilidad al rozamiento, de las cuales las dos primeras que hemos mencionado son deseadas, mientras que las otras dos últimas son sensibilidades indeseadas. Bien, ahora vamos a hablar sobre la sensibilidad del detonador. Esta sensibilidad es la capacidad o aptitud que presenta todo explosivo para ser iniciado por un fulminante, o también llamado cebo, o un cordón que se domina el mínimo primer. Los explosivos deben ser suficientemente sensitivos para ser detonados por un iniciador adecuado. Esta capacidad va a variar según el tipo de producto que vamos a utilizar. Tenemos un ejemplo. Los fulminantes o detonadores se emplean para la mayoría de dinamitas, mientras que los agentes de voladura, que es en nuestro caso en minería, usualmente no se arrancan con los fulminantes, sino se requieren de algún tipo de booster o multiplicador de mayor presión y por lo tanto de mayor velocidad. Ahora hablaremos sobre la sensibilidad a la onda explosiva. Al ser detonado un cartucho, este puede inducir la detonación de otro cartucho vecino. A esta acción la llamamos simpatía, que ya hablaremos de ella más adelante. En las dinamitas sensibles, esta transmisión de la detonación puede representar una distancia de muchos centímetros. Ahora, como siguiente propiedad muy importante tenemos la estabilidad química. ¿Qué es la estabilidad química? Es una aptitud de un explosivo que posee para mantenerse químicamente inalterado con el paso del tiempo. Esto va a garantizar si las condiciones de humedad, temperatura y ventilación y el periodo de almacenamiento son las adecuadas para poder utilizarla sin algún tipo de problema. Ahora, esta estabilidad química debe distinguirse de la estabilidad física, que es importante para el comportamiento del explosivo en el medio ambiente que lo rodea y para su propio manipuleo de la estabilidad química. Estas dos van de la mano. Bueno, y esto sería todo por mi parte. Doy pase a mi siguiente compañero para hablar sobre la siguiente propiedad del explosivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ingeniero. El tema que voy a exponer es las propiedades de los explosivos, en este caso la simpatía.
La simpatía es una propiedad que permite al explosivo transmitir la onda de detonación a lo largo de su masa y otros explosivos. Con esto me refiero a que al detonar un explosivo hace que los explosivos que estén cercanos a este también detonen. Como puedes ver en la imagen, hay explosivos los cuales se encuentran separados en diferentes distancias, la distancia se basa en la sensibilidad de un explosivo. Digamos, si un explosivo es muy sensible, entonces la distancia entre explosivos va a aumentar. En cambio, en explosivos que no son tan sensibles, la distancia que tienen estos por su separación disminuye, es menor. También tenemos los explosivos en terrenos fracturados o en terrenos que tengan un error importante de perforación. Esto ocurre por la onda de choque que puede haber en un barreno adyacente, ya que puede ocasionar la detonación de la carga. Esto sucede mayormente con explosivos muy sensibles. Como ejemplo, la dinamita tiene un alto porcentaje de NG, de nitroglicerina. También tenemos los explosivos secundarios o rompedores. Estos explosivos son muy sensibles y tienen un fuerte efecto de impacto y liberación de gases. Estos explosivos se usan en mayor volumen como carga para la trituración de la roca. Para que estos inicien se colocan primero los explosivos primarios. También tenemos como ejemplo la dinamita, ¿no? La propiedad de la dinamita es que es muy sensible, por eso tiene una alta simpatía. La dinamita está conformada por nitroglicerina y dióxido de silicio. Al almacenar o guardar la dinamita tenemos que precaver, ¿no?, de que esté lejos de polvorines o lejos de detonadores, porque si fuera a estar cerca de alguno de estos dos que he mencionado, podríamos correr el riesgo de que pueda suceder una detonación por simpatía. Ahora, para medir la capacidad de propagación de simpatía, la propagación de simpatía es o definida como el coeficiente de oxidación, determina la distancia máxima que hay entre la explotación de un cartucho cebado a otro cartucho no cebado. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos determinar la distancia que puede haber de un cartucho cebado a otro que no, y también podemos ver cuánto es la sensibilidad, ¿no? O sea, podemos colocar un explosivo que esté cebado a una distancia de 5 centímetros de otro, y si este explota es porque tiene una alta sensibilidad y a los 5 centímetros explota. Ok, muy buenos días, tardes y noches, ingeniero Carlos. Mi nombre es Gianmarco García y voy a continuar con esta breve explicación de propiedades de los explosivos. En este caso voy a hablar de la resistencia al agua. Esta propiedad, que es muy importante, prácticamente es la habilidad que tienen los explosivos a resistir prolongada exposición al agua sin perder sus características. En otras palabras, es el número de horas que el explosivo puede estar sumergido en agua y aún así ser detonado. Si el explosivo está expuesto en un tiempo prolongado al agua, esta se puede precolar al barreno, y en este caso se deben utilizar explosivos con catalogación de resistencia al agua muy buena o excelente. En general, los geles son los que mejor resistencia al agua tienen. Los explosivos de fase continua, ya que hablaba de los geles, los explosivos de fase continua, como son las dinamitas plásticas, los hidrogeles, las emulsiones o las cargas iniciadoras, son resistentes al agua debido a que prácticamente no tienen poros que puedan atravesar, y por lo cual podría filtrarse el agua. En resumen, los explosivos de alta densidad tienen una buena resistencia al agua, mientras que los explosivos de baja densidad tienen muy baja resistencia o ninguna en algunos casos. Seguidamente voy a hablar un poco de calidad de humos, ¿no? La detonación, la explosión de explosivos, produce principalmente vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno.
los cuales, aunque no son tóxicos, pues forman gases asfixiantes, como el monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno mayormente, ¿no? Entre los gases inocuos generados hay siempre cierto porcentaje de productos irritantes o tóxicos letales, que en un conjunto son llamados humos, como son el caso del monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, entre otros, ¿no? De acuerdo a la proporción contenida de estos gases tóxicos, se ha establecido escalas de clasificación de acuerdo al grado de toxicidad para la exposición del personal después de haberse realizado el disparo. Tenemos tres categorías. La primera categoría, que comprende un volumen de gases nocivos de 0 a 4.53 decímetros cúbicos. La segunda categoría, que está entre 4.53 a 9.34 decímetros cúbicos. Y una tercera categoría que va pues desde 9.34 a 18.96 decímetros cúbicos. Finalmente, según normas de salud ocupacional y seguridad en el trabajo, los límites permisibles para la exposición normal de 8 horas en labores subterráneas, que es donde se produce mayor voladura o una voladura contaminante, tenemos por ejemplo gases como el monóxido de carbono, que tiene un valor permitido de 50 partes por millón, el dióxido de nitrógeno 5 partes por millón y el dióxido de carbono, que tiene un porcentaje de 0,5%. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero Carlos. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gerardo Manuel Bisaquispe y terminando la exposición de propiedades de explosivos parte 2 tenemos lo que es el balance de oxígeno. Con excepción de la nitroglicerina y el nitrato de amonio, la mayoría de los explosivos son deficientes en oxígeno, pues no tienen suficiente poder para convertir cada átomo de carbono en hidrógeno, presentes en las moléculas, en dióxido de carbono y agua. Esto, el balance de oxígeno, permite saber una relación, en este caso es un porcentaje de oxígeno por cada 100 gramos de explosivo, que para esto requerimos de una ecuación química, en la cual requerimos los pesos moleculares, requerimos las propiedades químicas de los explosivos, es decir, su composición química. Este balance de oxígeno, este porcentaje al final puede resultar o bien positivo o bien negativo, producto de la mezcla. El balance de oxígeno de un explosivo es la suma algebraica de los diferentes balances de oxígeno. Por ejemplo, tenemos el nitrato de amonio, que tiene una composición, el ANFO, que tiene una composición del 70% de nitrato de amonio y otro porcentaje de emulsión, que ahora lo vamos a ver en un ejercicio, ¿no? Que al final estos porcentajes van a dar lo que es el balance de oxígeno total. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo, el ANFO pesado, conocido también como heavy ANFO, que tiene un 30% de emulsión y 70% de ANFO. Entonces, para esto necesitamos la fórmula o la composición química tanto del ANFO como de la emulsión. Ya en la presentación pueden ver las diferentes fórmulas: de azul el ANFO, de rojo la emulsión, para así también sacar su porcentaje en el peso molecular, es decir, del ANFO, cuánto es, qué tanto por ciento es el primer compuesto y qué tanto por ciento es el otro. Es por eso que en la primera parte se ve un 94% y en la segunda parte se ve un 6%. Del mismo modo, pues, no con el tema de la emulsión. Luego, el balance de oxígeno, como se puede ver en la imagen, está representado por esta fórmula, que ya está establecida, que necesitamos conocer para esto el peso molecular, el número de átomos, en este caso de carbono, hidrógeno y oxígeno, y el número de átomos del metal, ¿no? En este caso no lo vamos a considerar, ya que no se forma un óxido metálico, ¿no? Tenemos los balances de oxígeno. Podemos ver del primer compuesto, del segundo y del tercer compuesto respectivamente, con balances de oxígeno de menos 337, 20 y menos 340 respectivamente. Pero esto no es el resultado final, ya que ahora tenemos que hallarlo por el porcentaje de producto. Recordemos que las composiciones que vimos al inicio, del 94% y 6%, y del segundo compuesto, 75, 6, 17 y 1,3% respectivamente. Estos porcentajes
hay que multiplicarlos por los resultados del balance de oxígeno individuales que hemos calculado con la fórmula. Es por eso que a 20, que fue el primer balance de oxígeno, se le multiplica por un 94%, 0.94, obteniendo así 18.8. El mismo procedimiento, la misma metodología para los siguientes compuestos. Finalmente podemos ver que el balance de oxígeno tenemos que darle el porcentaje de aparición en la mezcla. Recordemos que al inicio del ANFO, el heavy ANFO tiene un 30% de emulsión y 70% de ANFO. Es decir, al 18.8 que ya teníamos de un balance de oxígeno preestablecido, tenemos que darle un 70%, ya que el primer compuesto es ANFO. Y es por eso que sale el 13.16. Y del mismo modo el 70% de 20.231, en caso para el segundo compuesto, sería 14.16. Finalmente, aplicando el 30% para el segundo compuesto y ya recién haciendo la suma algebraica, se puede obtener un balance de oxígeno, en este caso que nos salió negativo, de 3.86%. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, compañeros.